Buenísimo. Pues yo creo que ya podemos ir dando inicio a nuestra sesión. Entonces, yo les quiero dar la bienvenida otra vez a esta nueva sesión de nuestra serie Transforma, Acelera, Impacta de Beyond Startups. Y hoy tenemos un tema del que vamos a hablar que básicamente es algo que define el futuro de nuestras universidades y también, bueno, de todo el sistema educativo. ¿Cómo dejar de ser instituciones que tienen la intención de formar emprendedores? Algunas lo logran, otras no, para poder convertirnos en plataformas que generan impacto ya a nivel no solo local, sino también regional y lo más importante, que sea tangible. Entonces, para esto invitamos a alguien que lleva años ya transformando ideas en empresas de una forma muy exitosa y estas empresas también las transforman en ecosistemas completos. Entonces, por acá tenemos a Tomás Bobillo, que es el socio director de Generis Venture Builders Latinoamérica, una firma que ha acompañado a corporativos y startups a crear valor desde la innovación con un enfoque de impacto y ejecución que pocas veces se ve en la región. Tomás, bienvenido a Beyond Startups. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todo el equipo de la Fundación y todo el equipo de Beyond Startups por esta invitación a este foro tan interesante en el que tenemos hoy. Oye, pues digo, vamos a darle ya de una vez, Tomás. Tú trabajas todos los días con empresas, con startups, con gobiernos y de hecho, bueno, te dedicas a entender lo que ellos quieren de manera profunda, ¿no? Para poder lograr entender problemáticas, necesidades, cuáles son sus objetivos y demás. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado o debería de cambiar la forma en la que las universidades deben de participar en el desarrollo económico de su región? Buenísimo, pues Diego, me parece una muy buena pregunta. Tenemos que entender cuál es el papel de la universidad hasta la fecha y cuál es el propósito de la universidad, que en principio no es otro que formar, ¿no? Que formar y que generar personas, ¿no? Con unas competencias para afrontar los diferentes empleos, ¿no? Y los retos del futuro, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, tenemos que entender que la universidad debería ser también, ¿no? En el futuro quien forma, ¿no? A esos futuros empleados, futuros emprendedores, futuros empresarios que van a estar resolviendo los retos de futuro, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo la universidad pues, se debe amoldar a ese cambio, ¿no? A ese cambio que se está produciendo en el mercado y que se producen las necesidades y los retos que resolver, ¿no? Dicho esto, creo, y esto desde mi perspectiva, ¿no? De haber trabajado con muchas universidades en los últimos años, tanto aquí en México como en otros países, en algunos casos como docente, en otros casos como externo, ¿no? Para participar en ciertos programas de emprendimiento, en otros casos como alumno, porque también, por supuesto, me encanta el poder seguir formándome. Vamos avanzando, ¿no? En un buen camino y vamos avanzando en un buen ritmo, porque ya se habla de emprendimiento, se habla de impacto, se habla de innovación dentro de la universidad, pero todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no? Porque sigue habiendo un cierto desacople entre lo que se habla y lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, bueno, por tener un buen punto de partida para ahora, el que no estamos tan mal, que no vamos tan mal las universidades, al menos no en México y en nuestra región Latinoamérica, pero que aún queda camino por resolver, por recorrer, perdón. No, totalmente. De hecho, o sea, hay algo muy curioso. Yo visito muchas universidades a lo largo del año y todo. Y fui a la universidad en la que yo estudié. Y cuando yo estudié ahí, que ya fue hace, o sea, no fue la semana pasada, pero ya fue hace un rato, me sorprendió ver que ya hay una carrera que está dirigida a emprendimiento. No, a mí me hubiera encantado poder verla en su momento, pero cuando yo estudiaba eso era impensable. Entonces sí creo que estamos ya en un camino que está tomando en serio ese tema del emprendimiento y todavía falta camino por recorrer para verlo ya tangible como tal. Y durante mucho tiempo se ha hablado también de este vínculo universidad-empresa, ¿no? Que de hecho casi todas las universidades tienen un área en específico que se llama vinculación. Y estas áreas pues deberían de estar, o más bien fueron diseñadas para cerrar alianzas con diferentes actores. Sin embargo, desde mi trinchera, por lo menos, desde mi entendimiento, rara vez se llega a capitalizar
o ejecutar algo. Más bien se ha convertido en una máquina de firmar documentos y hacer alianzas, pero en verdad no se ve bien ese resultado ya bajado a piso. ¿Qué significa realmente crear impacto desde la universidad ahorita en 2025 teniendo esto como en contexto? Buenísimo punto, ¿no? Y de nuevo aquí, como punto de partida, ¿dónde estamos, ¿no? Y de dónde venimos. Hace unos años en la universidad ni se hablaba de la práctica profesional, ni de la vinculación profesional, ni de la vinculación con empresas, ¿no? Era una desconexión entre lo que uno estudiaba y lo que uno luego ejercía. Pues dependiendo también de la carrera, dependiendo también de la formación, dependiendo también de la universidad, ¿no? Ahora estamos en un entorno en el que sí que existe esa vinculación, sí que existen esos acuerdos, sí que existen esos intercambios o esas estancias temporales en empresas por parte de los alumnos y viceversa, ¿no? Dicho esto, hay que ver cuál es el impacto que tiene realmente en los alumnos, en las empresas y en la universidad. Es decir, si el tiempo que están pasando los alumnos trabajando en las empresas tiene un impacto significativo en esa empresa, que para muchas lo puede tener. O sea, ya es que quizás en una empresa muy grande lo minusvaloramos, pero para una empresa pequeña, una empresa de 10 empleados, tener una persona más durante unos meses es algo muy significativo, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener en esa empresa, por un lado, el impacto que puede tener el alumno, una primera experiencia profesional, porque el aprender a trabajar se aprende trabajando, o sea, ya no solo es cuáles son las competencias técnicas, cuáles son los elementos clave a desarrollar, sino el hecho de poder desplegarlos, de cómo se debe comportar uno en el día a día para con el entorno, para con los compañeros, con el cliente, con el ecosistema, pues es algo que se aprende haciendo, que se aprende trabajando, y para la universidad. Cómo eso retroalimenta la forma en la que tenemos de enseñar y de formar desde la universidad, y somos un punto más prácticos, un punto más pragmáticos a la hora de enseñarnos. Entonces, estos programas que ya existen y que tienen una parte muy positiva, ¿no? De esa existencia, es el momento de llevarlos un paso más allá, ¿cómo? Fortaleciendo ese vínculo, ¿no? Entre empresa, universidad, alumno y exigiendo unos resultados en ambos tres, ¿no? O sea, en esos tres puntos, ¿no? O sea, qué resultado, qué impacto está teniendo cada uno, qué impacto estamos teniendo en cada uno de ellos, ¿no? Si estamos logrando en la empresa mejorar algo, ¿no? Y resolver algún reto que tenía la empresa gracias a la incorporación de ese alumno, bien sea por esas horas que está dedicando o bien sea por las competencias, ese aire fresco, ¿no? Esa juventud que puede estar trayendo, ¿no? Esa energía, esas ganas, ese aprendizaje que está trayendo, cómo estamos desarrollando en el alumno esa capacidad de trabajar y esas formas de trabajar, incluso el descubrir si es un sector que le gusta o no, una tipología de trabajo o no. Y por último, que probablemente es el que menos desarrollado está, el cómo ambas cosas luego influyen para atrás, ¿no? Van aguas atrás, aguas arriba en la universidad, ¿no? Y afectan a esos últimos cursos, no, ¿por qué no también a otros preliminares, ¿no? Entonces, ya existiendo, es el momento de retroalimentar más, ¿no? De aprender más de lo que estamos ya haciendo y aprender haciendo, ¿no? Y seguir mejorando sobre esa base que ya tenemos, que es una base, como digo, en México muy positiva, porque esas horas que se dedican por parte de los alumnos en empresas durante la carrera universitaria, durante la formación profesional, son positivas, ¿sí? Sin ninguna duda. Totalmente. Entonces, creo que por acá hay una reflexión también que me llevo a ese punto es esa apertura a poder hacer que los ciclos sean más rápidos, ¿no? Y tener este feedback también de qué es lo que estamos haciendo con la industria, qué es lo que estamos aprendiendo sobre esa industria y, por último, también porque de repente este tipo de alianzas se ven muy sonadas, por ejemplo, si es una alianza con BMW, con HB, con Walmart, ya sabes, con empresas muy grandes, donde a lo mejor el impacto se ve un poco diluido. A lo mejor también esta segmentación de tener empresas donde sea mucho más relevante tener a estas mentalidades de innovación, tener estos headcounts extra, podría ser algo muy bueno. Oye, y por ejemplo, si lo bajáramos a ejemplos ya tangibles. ¿Tú qué crees que es lo que diferencia a una universidad que enseña emprendimiento de una que pues produce emprendimiento, que genera empleo, que genera riqueza local y aparte, pues qué es lo que hace también a una universidad atractiva para la industria? Porque si yo soy una empresa, claramente necesitas ganar algo, ¿sabes? O sea, necesitas tener valor para dar valor.
Empiezo respondiendo a esta pregunta con un punto que conecta con la anterior, y es que en la universidad no solo tenemos una competencia clave que son los alumnos y su tiempo y su capacidad para aportar un valor a la sociedad, a la industria, sino también la investigación y el conocimiento técnico científico, ¿no? Cada universidad pues tiene especialización en algunas materias, y ese conocimiento técnico científico y eso que se está desarrollando y aprendiendo también tiene un valor y puede tener un mayor valor, ¿no? Entonces tenemos que entender cuáles son las dos grandes competencias clave de la universidad y cómo cualquier programa de éxito, el éxito reside precisamente en poner en valor ambas competencias clave, alumnos y el conocimiento, desarrollo técnico-científico, ¿no? Sea cual sea la materia en la que se está desarrollando, ¿no? Entonces, hay un primer paso, ¿no? Que es enseñar a emprender, ¿no? Y vemos ya cómo empieza a haber carreras de emprendimiento, ¿no? O cómo empieza a haber materias de emprendimiento, que esto es algo que en México y en nuestra cultura latinoamericana hace 10 años o 15 años era impensable, mientras que en Estados Unidos quizás lleven muchos más años, o en algunos países del norte de Europa también llevan muchos más años. Esto era impensable, ¿no? Y de hecho yo vengo de la formación del sur de Europa, ¿no? De España, donde también era impensable, y ahora también empezamos a movernos, ¿no? Y ahí México nos estamos moviendo rápido, ¿no? Entonces empezamos a tener tanto carreras como materias dentro de las carreras que hablan de emprendimiento. Y esto es muy relevante cuando lo vemos en carreras en las que a priori no hay un emprendimiento, no es evidente el emprendimiento. Por ejemplo, si tenemos estudiantes de derecho aprendiendo emprendimiento o estudiantes de medicina aprendiendo emprendimiento, porque no es evidente y ahí se puede generar un gran valor, ¿no? No estamos hablando quizás de una carrera de finanzas o de negocios internacionales donde el emprendimiento suele estar más vinculado o suele estar más cerca, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? El que emprendimiento forme parte de, o sea, sea una materia troncal, innovación y emprendimiento, de todas o la mayoría de las carreras universitarias que estamos teniendo en nuestro país, ¿no? El siguiente punto es ser exigentes con ese emprendimiento, para con ese emprendimiento, ¿no? El emprendimiento más habitual en México entre las universidades es una marca de playeras. Y ese es un punto de partida, pero no puede ser nuestro punto de destino. Porque eso es una prueba. O sea, estamos haciendo un emprendimiento, pero no estamos innovando, ¿no? Y aquí me parece muy importante cuando tengo alumnos de emprendimiento e innovación el distinguir qué es emprender y qué es innovar, ¿no? Emprender es abordar algo nuevo, es lanzar algo nuevo, o sea, lanzar algo al mercado, que puede ser esa marca de playeras, e innovar es lanzar algo nuevo al mercado, pero haciéndolo diferente de tal forma que aportamos de que generamos un valor adicional, ¿no? Aquí vemos como algunos casos en México, hay empresas que no solo han emprendido, sino que han emprendido e innovado con playeras, se puede y todo, ¿eh? Como Samuel Somewhere, que lo hace a partir de playeras generadas por nuestros artesanos mexicanos. Pues eso no solo es emprendimiento, sino que es emprendimiento e innovación, ¿no? Cuando vemos que los emprendimientos de la universidad van pivotando hacia esa innovación y van teniendo un carácter técnico-científico, ¿no? Valorado con esa parte general de la universidad, que resuelve necesidades reales de nuestras empresas, de nuestra sociedad, de nuestras industrias, ahí es donde se genera un valor mucho mayor, ¿no? Donde se desbloquea otros espacios de oportunidad completamente diferentes, ¿no? Y ya eso es algo que, pues, que ya hemos visto como en algunos países como Estados Unidos ocurre mucho en algunos polos, como puede ser el polo de Massachusetts con las universidades que hay allí, que se basan en su emprendimiento técnico-científico, o en California. Y aquí en México vemos cómo se empiezan a generar estos polos en algunas ciudades en las que estamos teniendo laboratorios que están empezando a generar emprendimientos e innovación vinculados a la universidad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ya? Pues lanzar algunos productos, algunos servicios al mercado que sí que resuelven una necesidad real actual. Y pues vemos cómo estamos haciendo unos cubiertos, unos materiales, utensilios de comida con un desecho residuo de agave. Pues ya estamos generando no solo un emprendimiento, sino una innovación. Que porque algo que iba a ser un residuo, algo que iba a ser un residuo de una industria importante dentro de nuestro país, ahora empieza a tener un valor. Y ahora puede tener un valor para otras industrias, para otros sectores, ¿no? Como puede ser el sector de la aviación, donde un material de comida biodegradable es súper valioso, ¿no? Pues entonces ahí estamos generando un valor adicional, ¿no? Entonces, en México estamos en un buen punto, ya hemos avanzado en no existir, no hablar de emprendimiento, incluso tenerle miedo dentro de la universidad, ya lo estamos hablando, lo estamos trabajando, lo estamos formando. Ahora tenemos que ir a dar el siguiente paso, ¿no? Es ser exigentes para con esos emprendimientos, ¿no? Y no conformarnos solo con cumplir, con que exista, con que sea una cosa más, sino que realmente esté resolviendo alguna necesidad real de las industrias que sea, y que idealmente se esté apalancando, que se esté apoyando en ese conocimiento técnico-científico que estamos desarrollando en nuestras universidades, que no le estamos dando salida y no lo estamos poniendo tanto en valor como podríamos. Totalmente de acuerdo. De hecho, de repente siento que nosotros mismos, de forma sistémica, nos estamos convirtiendo en topes
en esos semáforos de innovación y de los jóvenes, literalmente, porque no, empieza por algo pequeño. ¿Por qué? No, si la persona tiene ganas de cambiar el mundo, que piense en cambiar el mundo, que piense en tomar algo que ya existe, a lo mejor combinarlo, mejorarlo, crear una solución, ¿no? Y generar esta innovación. Y de hecho creo que, por ejemplo, digo, a nivel México, ¿qué te gusta? Entre 8 9 de cada 10 empresas, de cada 10 startups o estas empresas que están apenas naciendo, generalmente mueren después de los primeros 3 años, ¿no? Y a nivel mundial hay diferentes lugares donde esa tasa se reduce de una forma bastante agresiva. Entonces, quiere decir que sí puede haber alguna fórmula que nos ayude a bajar esta tasa de mortalidad de las empresas, pero de repente se sintiera que las universidades, por ejemplo, están un poco separadas de toda esta realidad. ¿Qué crees tú que es lo que podrían hacer las universidades para mejorar esto o para ayudar a mejorar esta tasa y activar los ecosistemas? Es buenísimo ese punto, Diego, y además cuando hablamos de soñar o sea, lo importante el soñar en grande y arrancar en pequeño, ¿no? Cuando hablamos de empezar con algo pequeño, no significa que nuestra misión tenga que ser pequeña, sino todo lo contrario, ser grande, simplemente que no podemos construir la casa por el tejado, ¿no? Y tenemos que empezar por los pilares y por algo sencillo, o incluso no por los pilares, sino por una caseta de obra o por una casita pequeña de un piso y luego ya iremos a un edificio, ¿no? A construir el edificio, ¿no? Entonces soñemos siempre en grande y empecemos a construir en pequeño, con menor riesgo, ¿no? Con menor compromiso y a probar, ¿no? Todos los estudios que hablan del éxito versus fracaso de emprendimientos suelen enumerar como tres grandes elementos de fracaso, ¿no? De fallo. Uno, no se resuelve una necesidad relevante o no se está resolviendo correctamente. Dos, el no tener un buen founding team, un equipo fundador. Y tres, la falta de acceso a financiamiento o el no uso correcto de ese financiamiento, ¿no? Desde la universidad podemos resolver los tres. O sea, lo bueno es que desde la universidad podemos resolver los tres y en esos tres probablemente vaya más, depende del estudio y depende de la geografía, pero probablemente vaya casi en torno a un 70-80% de los fails o de los casos que no sobreviven al segundo o tercer año, ¿no? Y el más importante es el primero, porque el segundo y el tercero a veces van derivados del primero, ¿no? Sobre todo el tercero, el financiamiento. Como universidad podemos ayudar a los estudiantes a entender si esa necesidad, si ese problema es real. Y lo podemos hacer nosotros directamente o lo podemos hacer con todo nuestro ecosistema. Para eso tenemos una red de antiguos alumnos que pueden estar trabajando en esas industrias, para eso tenemos una red de profesores, para eso tenemos una red de empresas, ¿no? En esa vinculación con empresas y podemos entender si esa propuesta que está generando ese alumno tiene sentido, ¿no? Y además ahí es donde tenemos que ser críticos, ¿no? Oye, esa necesidad que estás proponiendo resolver, ¿una necesidad real o no lo es? Y si no lo es, no tiene sentido dedicarle más tiempo. Y si lo es, tiene sentido dedicarle mucho tiempo a ver cómo resolverla cada vez mejor y cada vez diferente, ¿no? Y de forma más robusta. Entonces, el primer punto podemos ayudar a hacer a los alumnos desde la universidad. El segundo punto, si convertimos a las universidades, ¿no? Y si potenciamos las universidades como punto de encuentro entre emprendedores, vamos a conseguir que cada vez haya mejores equipos fundadores, ¿no? Y la mayoría de equipos fundadores, el éxito viene de encontrarse, de aliarse y de que uno tiene un buen proyecto y, en un momento dado y gente con la que conectó en el pasado, pues reconecta y empieza a trabajar, ¿no? Y aquí es donde tenemos que romper las universidades, mi entorno y empezar a crear también entornos intrauniversidades, ¿no? Como las diferentes universidades también hacemos un deporte de equipo, ¿no? Innovamos en equipo a la hora de crear esos equipos fundadores, ¿no? Y ese punto de encuentro. Y no solo entre universidades y no solo entre alumnos actuales, sino también con antiguos alumnos, ¿no? Aquí cuando vemos esos días de emprendimiento en el que participan antiguos alumnos, es algo muy positivo porque esa diferencia generacional puede enriquecer mucho ese equipo fundador, puede dar perspectivas diferentes y puede dar experiencias diferentes, ¿no? Quizás no todos tienen que ser de la misma generación y no todos tienen que ser como Mark Zuckerberg y su compañero de dormitorio, ¿no? Sino que lo contrario, necesitamos a alguien que pueda saber de finanzas o que pueda saber de la industria específica y tengan diferencias generacionales, ¿no? Y el tercer punto, que es el financiero, hay una parte que es la conexión con quienes están invirtiendo, pero es más importante o tenemos más mano, ¿no? O tenemos más capacidad de influencia en la parte de que esa inversión sea un buen despliegue de esa financiación, ¿no? Al final,
hay dos opciones, o que no tenga suficiente fondeo, financiamiento, o que lo estés malgastando y mal usando, ¿no? Y desde la universidad estoy seguro que podemos ayudar a hacer un buen uso de ese financiamiento original. ¿Cómo? Pues a través de programas que exigen resultados para cada uno de esos financiamientos, ¿no? O sea, canalizar esos financiamientos y exigir unos resultados, exigir a qué van dedicados, el auditar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cómo se está utilizando ese financiamiento en esos primeros emprendimientos, en esas primeras etapas y cómo no se está, como decía, entre comillas, malgastando, ¿no? Porque no es tan sencillo o no es tan evidente ver cuándo se malgasta y cuándo no, pero si hacemos un uso más inteligente de esos fondos iniciales, pues tenemos una mayor posibilidad o tasa de supervivencia, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí como tres áreas en las que seguro que podemos incidir desde la universidad, sobre todo en la primera, que es la mayor de todas a la hora de pasar de éxitos, de fracasos a éxitos y que lo tenemos en nuestra mano. Y como universidad, vamos, es que es a quien deberían estar acudiendo los alumnos en primera instancia, ¿no? Porque más allá de su friends and family, de su entorno cercano, que además les va a costar ser realistas con ellos, ¿no? En torno a ese emprendimiento, nosotros ya hemos sido realistas con ellos en las materias de cálculo y álgebra, ya hemos sido realistas con ellos y hemos sido ya exigentes en otras cosas, ¿por qué no también ser exigentes en esto, ¿no? Y decir, y ayudar a ver si esa necesidad es real, si podemos conectar con un equipo mejor o con un equipo más formado y si podemos ayudar a que ese financiamiento se esté aprovechando de una forma más profesional. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una pelea constante que yo tengo con esto. Por ejemplo, cada vez que hablo con un montón de empresas, de startups, y la necesidad, cuando le pregunto a una de ellas qué es lo que necesitan para poder crecer, lo primero, invariablemente, 9 de cada 10 me dicen es que necesito poder tener acceso a capital, más dinero, invariablemente. Y una vez que ya haces un scan mucho más a profundidad, lo último que necesitan ahorita para poder crecer es dinero, sino más bien es ser atractivo para el capital. Y creo que las universidades son, por excelencia máxima, el lugar donde les podemos enseñar a ser atractivos para el capital. Y eso obviamente va a traer toda esa riqueza. Y también, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar cuando hablamos de emprendimiento, por ejemplo, me gusta mucho pensar en que digo, se empieza por querer inspirar, algunos lo logran y demás, pero me gusta pensar mucho en sistema, ¿no? ¿De qué forma podemos lograr crear un sistema para que esto se pueda no hacer una vez, no hacer dos, sino que se pueda hacer de forma constante, se pueda escalar, que podamos crear 10, 20, 30, 100 emprendedores o intraemprendedores o estas personas que crean innovación en las empresas que ya existen y crean a lo mejor spin-offs. No sé, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Qué crees que es lo que se necesita, lo más difícil que un programa de emprendimiento necesita para sistematizar esto? Sí, este punto es muy interesante, Diego, porque las cifras nos dicen que los emprendedores seriales tienen tasas de éxito sustancialmente, significativamente mayores que los que lo hacen por primera vez. Es normal, o sea, la experiencia, y cuando decimos emprendedor serial, ni siquiera significa que todo hayan sido súper éxitos. Puede ser que algunos hayan sido éxitos y otros hayan sido realmente proyectos normales, ¿no? O sea, estándar, emprendimientos en pequeñas empresas que ha podido generar, ¿no? Aquí hay una parte y es que tendemos a pensar que el emprendimiento tiene que ser desordenado, ¿no? Cuando es todo lo contrario. De hecho, uno de los mejores profesores de emprendimiento del mundo, Bill Audet, del MIT, su libro base es Emprendimiento Disciplinado. Habla de que la innovación y el emprendimiento tiene que ser disciplinado y tiene que ser ordenado. Y es un método, hay una práctica, ¿no? Dentro de esa disciplina hay unas etapas en las que el caos o la divergencia es positiva, como esas etapas de generación de ideas para llegar a ideas diferentes a las habituales, ¿no? Y para hacer una propuesta de valor diferente, pero el resto es la mayoría método y disciplina, ¿no? Entonces, si conseguimos centralizar y hacer más disciplinado nuestro emprendimiento, y creo que las universidades pueden ser un punto central para ello, vamos a lograr un éxito mucho mayor. Prueba de ello son las tradicionalmente llamadas aceleradoras, incubadoras, que puedan estar vinculadas a universidades o a otras entidades, que al final no deja de ser un entorno en el cual se genera un calendario y una disciplina para el emprendedor. No está, o sea, hasta un horario. O sea, el estar de nueve a 5 como emprendedor, eso ayuda al emprendimiento, ¿no? Luego tiene que tener sus espacios de creatividad, sus espacios de caos, como decíamos, pero la disciplina, ¿no? En el emprendimiento es positiva, ¿no? Y es que en la universidad, que tenemos esa disciplina para la mayoría de otras
otras cosas, ¿no? Que la tenemos, a la vez que tenemos esos espacios de creatividad y para la parte de las disciplinas artísticas, para la parte de creativas, ¿no? Para las artes creativas, eso es maravilloso, pues ¿por qué no tratamos igual, ¿no? Igual que tratamos la clase de música y que tienen una parte de solfeo, ¿no? Con una disciplina de entender cómo leer las partituras, cómo leer las notas, cuáles son los instrumentos y luego hay una parte creativa en la que uno puede componer, pues aquí en el emprendimiento tendríamos que tratarlo igual. Una parte disciplinada en la que tienes que cumplir con unos estándares e ir avanzando con los procesos, ir creando pues como diferentes capas, ¿no? O sea, diferentes capas de tu producto, de tu resultado, y luego una parte creativa en la que pues tienes pequeños saltos y que logras romper, ¿no? Con esos esquemas, con esos moldes. La universidad podemos crear esos espacios, podemos hacer ese interés disciplinado, y es que cuando hablamos del MIT, el MIT, aunque sí tengamos un Mark Zuckerberg y algún caso, ¿no? de emprendedores de unicornios, al final esos son casos outliers, ¿no? Son casos únicos. El profesor que les está dando clase habla de emprendimiento disciplinado y el que está creando que el MIT sea la escuela líder en formación de emprendedores habla de emprendimiento disciplinado. Entonces, qué mejor que aprender de eso, que además es replicable, porque el otro no es tan replicable. Podemos tener un genio de repente que aparece en México y crea algo y fenomenal, ¿eh? Bienvenido sea, apoyémosle, vamos a potenciarle, pero lo que sí podemos hacer replicable y en lo que cabemos todos, los que no somos genios, pues va a ser en ese emprendimiento disciplinado, ¿no? Entonces, empezar a crear esos hubs de emprendimiento que con esa formación, ¿no? Y con ese rigor científico técnico que tenemos en otras cosas, pues también lo hagamos para el emprendimiento, ¿no? Y empecemos a potenciar a que todos los que quieran emprender, si quieren hacerlo bien, lo pueden hacer con nosotros, van a hacer dentro de esos hubs de emprendimiento de las universidades y seamos, como decía antes, al principio, ¿no? Seamos exigentes para con ese tipo de emprendimientos, ¿no? Pues ahí hay un trabajo que tenemos muchísimo para hacer. Ojo, esto no es solo de México, esto nos pasa en las universidades de todo el mundo, ser más, y no solo en las universidades, sino también fuera de ellas, ser disciplinados con el emprendimiento. Totalmente. Yo siempre he dicho que, nuestros hábitos o nos habilitan o nos matan, y lo peor es que nos matan lentamente. Eso es lo malo. Nos habilitan muy rápido, pero nos matan bien lento. Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje. Y también, digo, tú trabajas mucho con empresas, seguramente con algunos otros venture builders. En todo este tema de creación, ¿qué crees tú que se pueda? Y voy a mezclar acá dos cosas. Uno, ¿qué crees que se pueda aplicar de ese mundo? O sea, ¿qué podemos traer de ese mundo a las universidades para tomarlo como un best practice y mandarlo tal cual ahí al ruedo para probarlo en una universidad? Y también, ¿hasta dónde debería de llegar una universidad al momento de crear una empresa, de crear un nuevo venture, un nuevo emprendimiento? Hasta incubación, hasta aceleración, a lo mejor más lejos, no sé. Esta pregunta es complicada, ¿no? Porque al final vamos a ver, vamos a usar la técnica de Borrow Idea, que es una técnica en la que vemos cómo hacemos una semejanza, una transposición de un entorno a otro y tenemos que convertirlo, tenemos que precisamente eso, transponerlo para que tenga un valor, ¿no? Por un lado, una técnica habitual en el mundo del venture building o el corporate venture building o el venture studio es que somos disciplinados en el emprendimiento, ¿no? O sea, tenemos una metodología que parte, ¿no? De la identificación de una necesidad importante del mercado y del aprovechamiento de las competencias clave que tenemos nosotros, ¿no? Para resolverla, ¿no? Entonces, primero, como universidad, ¿qué necesidades hay en el mercado, ¿no? ¿Qué necesidades hay en nuestro entorno? ¿Qué necesidades hay, pues, por ejemplo, en el mundo de la educación? Por ejemplo, o con empresas con las que colaboramos. Por ejemplo, en los barrios limítrofes a nuestra universidad, ¿no? O sea, la universidad es una pequeña ciudad que puede tener incluso 10.000, 14.000, tenemos algunas en México, ¿no? Estudiantes, cómo en ese entorno puede haber unas necesidades de tráfico, por ejemplo, de seguridad, de acceso a agua o de calidad del aire, o sea, necesidades que haya en el entorno, necesidades reales, ¿no? Entonces, como universidad, el levantar esas necesidades y el evaluarlas, ¿no? O sea, el ser conscientes de la importancia, ¿no? Del peso que tienen, ¿no? Y que resolviéndolas se puede generar un valor, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias clave de esos alumnos? ¿No? Y las competencias clave de esos alumnos no solo son los skills que tienen ellos, sino a los que puedan acceder, ¿no? Esas competencias clave, como decía antes, la capacidad del desarrollo técnico-científico de la universidad, el conocimiento de materias X de la universidad, el acceso a empresas o alumnos, antiguos alumnos de la universidad, el acceso a un pool de alumnos que puedan servir como territorio de pruebas en la universidad, ¿no? Entonces, usar en esa mochila, ¿no? Esas competencias clave que tiene el alumno en la universidad para resolver las necesidades del entorno, ¿no? Del entorno o no, o sea, el entorno entendiendo como entorno el aspecto físico o no aspecto físico, ¿no?
¿Hasta dónde puede llegar el emprendimiento? Pues bueno, esto dependerá mucho de la universidad. Eh, Probablemente tenga sentido que nazca y crezca junto a la universidad y que luego vuele por fuera, ¿no? Porque al final puede estar limitándolo. Pero vamos a pensar en qué tendría positivo o negativo cada una de esas etapas, ¿no? Pues esa etapa, como decíamos, conceptual del mundo de las ideas, ¿por qué no hacerlo en la universidad, ¿no? Que podemos tener un buen foro en el que ser críticos para con ello, en el que crear buenos espacios de trabajo, en el que vincular a diferentes cabezas pensantes, ¿no? Para la parte creativa de divergencia y para la parte de convergencia, perfectamente, ¿no? Hacerlo fuera, probablemente nos perdamos orden y perdamos la capacidad, ¿no? Que decíamos esa parte de disciplina que necesitamos, ¿no? Entonces, fase conceptual, fase del mundo de las ideas, pre-semilla, ¿no? Que se habla en el mundo de startup o emprendimiento, perfectamente dentro de la universidad, ¿no? Siguiente etapa en la que tenemos que lanzar un primer producto, pues aquí creo que tenemos que entender muy bien dónde está nuestro consumidor cliente, ¿no? Y si en la universidad podemos crear un entorno de validación real, ¿no? Si los alumnos de la universidad o los espacios de la universidad pueden ser ese entorno de experimentación, qué mejor que hacerlo ahí. Ejemplo, si estamos creando esos cubiertos, esos utensilios de comida biodegradables, ¿por qué no utilizar la cafetería de la universidad para las pruebas técnicas? ¿O por qué no utilizar a los alumnos de la universidad para las pruebas técnicas? ¿O por qué no utilizar algunos de los negocios de la universidad para intentar vender? ¿No? ¿Por qué no utilizar los laboratorios para hacer las pruebas mecánico-plásticas de resistencia? ¿No? O sea, vamos a usar la universidad para algunas de las pruebas de producto y unas pruebas de mercado. Es que tenemos un entorno, ¿no? Si estamos hablando de un caso de movilidad, ¿por qué no utilizar el estacionamiento de la universidad para hacer esas pruebas? Si la universidad puede servir como terreno de pruebas reales, vamos a aprovecharlo. Imaginen ya, me voy a otros casos. Estamos lanzando un producto de comida que tiene como materia prima harina de insectos. ¿Por qué no usar las máquinas de vending de la universidad o la cafetería de la universidad como punto de prueba para ver si la gente lo compra, si lo consume, si gusta, no gusta, ¿no? Ese mystery shopper que hacemos habitualmente en el emprendimiento de alimentos, ¿por qué no hacerlo en el entorno de la universidad, ¿no? Y por qué no potenciarlo. Pero sí, siendo conscientes que esto es un entorno de prueba, que estamos limitando, ¿no? Estamos trabajando en un entorno muy controlado, que está muy bien, pero que no nos da toda la perspectiva del mercado. Pero como primer entorno de prueba, que es esa fase semilla, esa fase primera validación de producto, es perfecto, porque nos puede dar escenarios de compra y de consumo, o sea, diferentes escenarios muy positivos. Y lo que estamos hablando es mundo de la minería, ¿no? Pues queremos emprender algo en la minería, pues quizás en la universidad no sea el sitio, no sea el sitio adecuado, o quizás sí para la parte de pruebas, como decía, mecánico-plásticas en el laboratorio, pero no para la parte del usuario, que tenemos que irnos a una mina o tenemos que irnos a un yacimiento, ¿no? A trabajarlo. Entonces, si en nuestro entorno universitario están los potenciales consumidores o clientes, hagamos eso, ¿no? Aprovechemos esa parte para las pruebas, ¿no? En esa fase semilla presemilla, porque además lo vamos a poder hacer mucho más rápido, mucho más cerca y mucho menos costoso que intentándolo fuera, ¿no? Ya para una fase siguiente, que ya estaríamos hablando de esa serie semilla, o ya pasando de la serie semilla a la serie A, ¿no? En la que ya existe una facturación, unos ingresos, pues allá probablemente sí que tengamos que salir al mercado, ¿no? Pero ya hemos hecho un gran trampolín. O sea, ¿cuántas startups, cuántos emprendimientos llegan hasta esta etapa, ¿no? Ahí ya probablemente la universidad se nos quede, entre comillas, corta o se nos quede corta para todo lo que buscamos. Y no pasa nada, ¿no? Precisamente es el momento de dar el salto y ahí ¿qué podemos utilizar? La red de la universidad. Antiguos alumnos, profesores, empresas, ecosistema, ahí ya podemos usar esa red de la universidad para dar el salto, ¿no? Y ahí, de hecho, probablemente incluso sea positivo el dar el salto, ¿no? Y salir, ¿no? Ya emanciparse de la universidad y empezar a tener una vida propia como emprendimiento, como negocio, ¿no? Ahí en el mercado. Pero bueno, es que hemos llegado a un gran avance, ¿no? Entonces vemos cómo, tanto para una fase conceptual como para una fase primera de validación, tanto de producto como en algunos casos de mercado, de producto en muchos y en algunos casos de mercado, tenemos un superentorno en la universidad, tenemos un superentorno. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo para todas esas bases y que los problemas entre comillas, de después, problemas, porque más que problemas son retos, ¿no? Del crecimiento, pues ya veremos cómo llegar a ellos y cómo resolverlos y por eso estaremos también las empresas del entorno para seguro ayudar, ¿no? Pero jo, es que tenemos un entorno de pruebas maravilloso, es que podemos hacerlo y podemos hacerlo muy bien, ¿no? De esa forma disciplinada que decíamos antes. ¿No? Totalmente. De hecho, creo que sí. Y digo, nada más como contexto, de repente hay un par de cosas que nosotros nos hemos encontrado al momento de desarrollar empresa y de aprovechar este ecosistema en universidades. De repente encontramos algunos temas que vemos un poco como blockers, que puede ser, no sé, por ejemplo, al momento de tener una incubadora, tener un acelerador, una cosa así. Si vemos estándares a nivel mundial, generalmente las que de verdad desarrollan muy bien las empresas son las que invierten o negocian, por ejemplo, equity, ¿no? Y, por ejemplo, acá en México, en Latinoamérica, generalmente hay un esquema de cobro, que eso
también hace un poco más complicada poner tener ese skin in the game, ¿no? Junto con la empresa. No sé, los desarrollos tecnológicos también tienen ahí algunos temas por ambigüedades legales de propiedades intelectuales y demás, o el desaprovechamiento también, por ejemplo, de áreas de investigación. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que podríamos trabajar en todo el sistema como tal para hacer que el ecosistema no sea poner FIFA en difícil, ya sabes, y empezar a jugar en el nivel fácil. Por ejemplo, si tú tuvieras que crear ahí un instructivo, un playbook, ¿no? Como en lenguaje startup, un playbook para activación de ecosistema, para creación activación de ecosistema, mejor creo que es lo más impactful ahí. ¿Cuáles serían las tres cosas que tú crees que son no negociables? Y ahí, perdona, Diego, con lo que comentabas antes, pasamos mucho tiempo a veces en el entorno de transferencia tecnológica diseñando, o sea, discutiendo cuál es el valor de una patente o de un experimento o de un desarrollo y a veces olvidamos que el valor es cero si no va al mercado. O sea, que No el va al valor es cero si no va al mercado. mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es positivo, ¿no? El proteger nuestras patentes, el trabajarlas, el cuidarlas, pero es más importante también el potenciarlas y llevarlas al mercado y que empiecen a tener un despliegue, un impacto, porque si no, de nuevo, el valor, o sea, podemos discutir de forma teórica mucho sobre el valor y el valor se estará quedando en cero y no estaremos, si es que más en cero, no solo en cero que capturamos, sino también en cero que generamos, que sería una pena, ¿no? Que también después de haber hecho ese desarrollo o ese esfuerzo, ¿no? Esa investigación, esa vinculación de equipos, ¿no? Pues bueno, eso es un punto muy interesante, ¿no? En cuanto a los innegociables de cuáles podrían ser, ¿no? Para ese playbook, bueno, lo primero es un playbook que no he tenido la oportunidad todavía de desarrollar y que me encantará hacerlo con la primera universidad que me abra la puerta a ello. He tenido la suerte de trabajar con varias universidades, como decía antes, pero ninguna nos hemos hecho todavía el reto de hacer este playbook, este playbook de innovación o de emprendimiento, ¿no? Entonces, el Lo primero conseguimos que, mañana. no, pues mañana mismo nos ponemos manos a la obra porque más de esto feliz porque sí que hemos hecho este playbook con fundaciones o ONGs, sí que hemos hecho este playbook con empresas, sí que hemos hecho este playbook incluso con ecosistemas, como alguna región de algún país de aquí de Latinoamérica, pero fíjate que no he tenido todavía la suerte de hacerlo con la universidad, ¿no? Entonces cualquiera de las que está por aquí o que tengan ustedes en su red, felices de hacerlo, ¿no? Entonces yo diría que el primero de ellos es tenemos que apalancarnos en competencias clave de la universidad, ¿no? O sea, porque eso va a hacerlo diferente, ¿no? O sea, y esto es un innegociable. O sea, si no vamos a aprovechar lo que somos como universidad y lo que tenemos, ¿para qué hacemos esto? ¿No? O sea, porque no vamos a hacerlo diferente, no vamos a hacerlo mejor, ¿no? Y siempre estamos pasándonos todo el día, ¿no? En qué podemos ser mejores o en qué podemos ser diferentes cuando esa la respuesta la tenemos dentro de esa universidad. Es que lo tenemos completamente dentro, porque es que los alumnos, exalumnos, ¿no? Como decía, el conocimiento técnico, ¿no? Son las competencias clave de la universidad y ese debe ser un pilar sobre el que crear, ¿no? Pues hacernos conscientes de cuáles son las competencias clave, que a veces ni las tenemos identificadas. X universidad, Y universidad, en qué verticales, ¿no? En qué industrias o en qué sectores tienes más experiencia, conocimiento técnico, ¿no? Entonces ahí eso es un elemento, ¿no? ¿Qué capacidad tienen mis alumnos, mi entorno, mi propio campus, ¿no? ¿Cuáles son las competencias clave de la universidad? Es que el campus es una competencia clave de la universidad. ¿Cuántas empresas pagarían por tener espacios como los campus de las universidades? Entonces, eso es una competencia clave, ¿no? Entonces, eso, primero elemento del playbook, las competencias clave. Lo segundo, el tener un laboratorio de experimentación, ¿no? O sea, el tener como un espacio, un entorno donde poder pasar del mundo de las ideas al mundo de las cosas, ¿no? Al mundo de los objetos. Hay un gran riesgo en el mundo del emprendimiento de quedarnos en el mundo de las ideas. Y esto no solo es de las universidades, no solo es de los emprendedores, también es de las empresas. Tenemos mucho riesgo de tener muchas buenas o no buenas ideas, y digo buenas o no buenas porque no sabemos si son buenas hasta que no pasamos del mundo de las ideas al mundo de las cosas. Entonces, igual que hablábamos antes, que mucho de la experimentación se puede hacer en la universidad, tenemos que crear ese laboratorio de experimentación como universidades, ¿no? Y tenemos que facilitar que la mayoría de experimentos incluso se puedan generar en ese entorno. Aquí, por ayudar a la definición y el entendimiento, cuando hablamos de experimentos es poner a prueba ese nuevo producto, ese nuevo servicio en un entorno controlado. Eso es un experimento. Estamos poniéndolo a prueba. Estamos intentando dar el servicio, estamos probando cómo es dar el servicio sin que sea perfecto, sin que todavía esté todo armado. Como decía antes, estoy vendiendo un producto de alimentación en la cafetería de la universidad o puedo estar utilizando una aplicación para reserva de estacionamiento.
diferentes formas, pero lo está haciendo en el entorno de la universidad. Y el tercero, estar alineado con la misión de la empresa y con la visión, perdón, de la universidad y con la visión de la universidad. Yo, universidad, mi vocación es crear alumnos conscientes, crear alumnos que son conscientes de qué necesitamos en México. Pues los emprendimientos que estoy haciendo como universidad tienen que ir hacia allí, no tienen que ir hacia otro lado. Yo, universidad, quiero crear los mejores doctores. Pues mis emprendimientos tienen que ir hacia el mundo de la salud, hacia ayudar a la salud de las personas. Ojo, la salud de las personas puede ir no solo a curar, puede ir también a prever, puede ir también hacia la parte del deporte, hacia la parte del cuidado, hacia la parte de la prevención, ¿no? Pero voy alineado con la visión que tengo como universidad, con la docencia que estoy dando, ¿no? Yo, universidad, doy espacios de expresión y no censuro ninguna opinión. Oye, pues es más maravilloso que mis emprendimientos generen esos espacios de expresión y que dentro de los emprendimientos no haya limitaciones a la hora de cómo crear, ¿no? Mi misión o mi visión como universidad, cómo está, cómo es mi decálogo, cómo son mis principios como universidad y que eso permee, que eso se respire en mi espacio de emprendimiento, porque de nuevo eso va a alinearse con las competencias clave y va a ayudar a que se potencie, ¿no? Entonces, para mí de hecho, creo que lo he dicho el tercero, pero debería ser el primero, ¿no? Uno, estar alineado con la visión de la universidad. Dos, potenciar o crear un laboratorio de experimentación. Y tres, el apalancarme en las competencias clave. Y es que eso no solo va a hacer que perdure, que potencie, sino que también va a hacer lo que sea diferente, ¿no? Que ese espacio de creación de emprendedores y de emprendimientos de la universidad sea único al de otras universidades, ¿no? Y que ese caso que tenemos del MIT, que a todos decimos, wow, lo que tiene el MIT, no ha hecho otra cosa que tener estos tres elementos. Uno, ellos dicen como universidad que quieren ser los líderes en tecnología punta. ¿Qué hacen? Que sus emprendimientos son líderes en tecnología punta. Alinean su visión como universidad con la visión que tienen como espacios de emprendimiento. Dos, tienen ese laboratorio de experimentación. El MIT es experto en conectar empresa, academia, alumnos, antiguos alumnos y entorno económico, ¿no? Pues igual que hacen eso, pues nosotros cómo creamos un laboratorio de experimentación. Y tres, las competencias clave de sus laboratorios específicos, de sus alumnos, de sus profesores, pues cómo las ponen en valor, ¿no? Entonces, lo que han hecho otros, el traducirlo, ¿no? Transponerlo a nuestro caso. Yo creo que esos tres elementos tendrían que estar en el playbook. Seguro que tenemos un par más y seguro que cada universidad pues tendría sus anexos, ¿no? Dentro de ese playbook diferentes, pero vamos, es bastante para caballo de rey, muy sencillo de contar aquí, ¿no? Y luego más elaborado de hacer, pero con muy poquito se puede empezar a hacer algo de mucho impacto, ¿no? O sea, con muy poquito podemos activar una base de alumnos, una base de oportunidades enorme que empiecen a transformar la universidad y el entorno, ¿no? Y que empiecen a crear un valor a nuestro ecosistema y un impacto positivo, que es lo que buscamos todos los que estamos aquí, que sea algo único, o sea, es que las horas de los alumnos y la cabeza y la capacidad y la creatividad y las ganas que tienen los alumnos, es que es algo que es una suerte tener dentro de la universidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar ya a ponerlo en valor con un playbook sencillito? Y hablando de este tema de activación de impacto, porque esa parte me encanta, me encantó, y más, por ejemplo, estando aquí en Beyond, que todo este tema es activar alianzas y demás, ¿cómo logras tener una alianza exitosa? O sea, que sí ejecute. Para mí una alianza exitosa es, no nada más se quedó en el bla, 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 firmamos un papel, nos tomamos una foto, ejecutó. O sea, eso ejecutó, pero aparte, poniéndolo ya, por ejemplo, en contexto LATAM, ¿qué significaría, por ejemplo, y esto conociendo a ti, conociendo a Generis, que les gusta muchísimo todo ese tema de innovación con propósito, ¿no? ¿Qué significaría esto en el contexto de Latinoamérica? Porque los desafíos sociales son tan grandes como la oportunidad. Entonces, activar alianzas de forma exitosa, ponerlo en contexto de Latinoamérica, donde también pueda ser un tema de innovación con propósito, esta activación de impacto de la que hablas. Sí, un punto muy importante, Diego. Eh, en el mundo del emprendimiento tendemos mucho, más que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, en empresas, en universidades, en estos ecosistemas, tendemos mucho a medir el éxito o el avance con métricas de actividad, ¿no? Hemos logrado X alianza, o hemos vinculado tantas empresas, o hemos incorporado tantos alumnos, o hemos lanzado tantos emprendimientos, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que nos estamos quedando con solo una parte, ¿no? Y la única forma de realmente garantizar el éxito es tener métricas de actividad y métricas de resultado o de impacto, ¿no? Y las dos son buenas, porque en el emprendimiento hay caminos que sin medir la actividad no podemos pretender ver el resultado del día uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las buenas alianzas? Las que comprometen, pues, por ejemplo, un desembolso de fondos, no solo actividad, sino resultado. Oye, vamos a crear un laboratorio de innovación en X universidad. ¿Ok? Damos un grant, o sea, ponemos un dinero para hacerlo, pero una parte se va a poner ya
para empezar a generar la actividad, y el otro, el del próximo año, solo te lo voy a desplegar si genera resultados. ¿Vale? Resultados. Pues, ¿cuántos emprendimientos se generan? Bueno, eso puede ser actividad o eso puede ser resultado, ¿no? ¿Cuántos emprendimientos no solo se generan, sino que han salido al mercado y han sido bien valorados por el mercado o han sido ya invertidos por alguien de fuera? ¿No? Cuando yo ya contrasto no solo con, o sea, la diferencia entre métrica de actividad y de resultado, la de resultado es aquella en la que yo no soy solo el evaluador, sino que hay un evaluador externo, ¿no? O sea, hay un evaluador externo. Y en este caso, la inversión externa puede ser ese evaluador externo. O sea, no, métrica de resultado no solo es los dólares generados o ganados o los empleos creados, no, puede haber otras métricas de resultado previas, ¿no? Y con eso, entre esas métricas de resultado, metemos las métricas de impacto. Es que ahí no solo están las de impacto económico, que son las métricas que son importantes porque miden el tamaño de esa oportunidad, el tamaño de ese negocio, el tamaño de ese emprendimiento, sino también otro impacto. Oye, ¿a cuántas personas le he creado empleo? ¿O a cuántas personas en situación de calle o en situación desfavorable he sumado o he atendido? ¿O cuántos espacios verdes he regenerado o he creado? ¿Cuántos agaves que iban a convertirse en residuo ya no son residuo? ¿Cuántos elementos en residuo no? Entonces, en esas métricas de resultado no solo metemos la parte económica, sino que tenemos también métricas de impacto social y de impacto ambiental. ¿Cuántas botellas de plástico he evitado que lleguen al vertedero, ¿no? O que lleguen a existir incluso, ¿no? Oye, pues eso es una métrica de resultado, ¿no? Entonces, aquí no es un problema solo de la universidad, es un problema en general de programas ambiciosos con fondos como la Universidad de Empresa o públicos, que es que los vinculamos los resultados vinculamos a actividad y no solo y no a actividad más resultados, y es bueno que lo hagamos a las dos, ¿no? Y que supeditemos la existencia de ese programa o el crecimiento a esos resultados y que seamos exigentes para con esos resultados, ¿no? Y que si hemos puesto, no sé, 2 millones de pesos para ese laboratorio de innovación para el primer semestre, pues los siguientes 2 millones pues solo se pongan si se generan X o Y resultados, ¿no? Y que por supuesto vayan creciendo, ¿no? Entonces, que seamos exigentes, ¿no? Y es que además luego crearemos con eso una mentalidad de exigencia interna dentro de ese laboratorio que ya lo hará poder volar solo y incluso se pondrá a sí mismo unos objetivos más ambiciosos, ¿no? Y en esas métricas de resultado, no solo de actividad, sino de resultado, el no solo meter la parte económica, sino meterla el impacto social y el impacto ambiental, que son muy medibles, o al menos son muy medibles en ciertos aspectos, ¿no? Todavía no me estoy metiendo en temas de una medición muy elaborada o complicada, ¿no? Sino con una métrica y un alcance que pueda tener, ¿no? Son un alcance y una profundidad, oye, cuántas personas, a cuántos entornos positivos he generado, ¿no? Y que eso si lo metemos como resultados y lo exigimos, vamos, ya estamos generando un cambio, ¿no? Y estamos como laboratorio sumándonos todos esos éxitos. No, totalmente de acuerdo. Y esta parte de la medición es sumamente importante, ¿no? Digo, fuera de la frase tirada de lo que no se mide no se puede mejorar, creo que sí es de suma importancia debe de ser una parte de la estructura fundamental del sistema, tener esta medición de deliverables, de cosas que pasen a la realidad y que aparte estén validadas por terceros, por el mercado, por inversionistas, por otras instituciones y así poder comprobarlo también, ¿no? Porque, sí, digo, nosotros nos podemos ser muy, muy lindos con los resultados de lo que nosotros estamos creando, pero ya que lo evalúa un tercero, sabemos si le damos valor o no le damos valor. Oye, ¿tú cómo visualizarías, por ejemplo, la evolución de todo el ecosistema en los próximos 3 4 5 años, por ejemplo, en México y Latinoamérica? ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver en el ecosistema de innovación, teniendo a la universidad como un punto nodal de esto? ¿Tú cómo ves los próximos 3 a 5 años? Tenemos la suerte de que en México estamos en la capital del emprendimiento hispanohablante, que somos un punto de encuentro, que están llegando grandes emprendedores de otras regiones, de hispanohablantes y no hispanohablantes, pero sobre todo hispanohablantes, a crear, ¿no? O sea, a construir el futuro, ¿no? Y que aquí tenemos la escalabilidad como país para que cualquier tipo de emprendimiento haga sentido, ¿no? O prácticamente cualquier tipo de emprendimiento haga sentido. Entonces, eso nos favorece, ¿no? O sea, creo que tenemos un punto de partida, unas condiciones de contorno muy favorables, ¿no? También nos puede debilitar, ¿no? También tenemos que tener presente, y esto como universidades, un reto que están viendo las universidades en otros países, y aquí todavía no nos ha llegado, es el que hay universidades que en otros países, y aquí puedo mencionar algunas de Europa, pero también en Colombia y también en otros países de Latinoamérica, que están teniendo el reto para
encontrar alumnos y para mantenerlos dentro de las carreras, porque la educación todavía no se ha transformado, ¿no? Y aquí en México todavía no estamos ahí, ¿por qué? Porque como sociedad, pues seguimos creciendo y las oportunidades crecen, pues no estamos ahí, ¿no? Entonces, esa es una base muy potente que a la vez se puede convertir en una debilidad, ¿no? Porque no veamos no veamos que se puede acercar el lobo y que podemos estar debilitándonos y nos creamos que somos muy fuertes, ¿no? Entonces, como ecosistema, me gustaría el ver más emprendedores por un lado, pero más que más emprendedores, mejores emprendedores. O sea, creo que ya hemos dado ese paso de que el emprendimiento es algo real, algo posible, ya es una opción de carrera, ya es una opción de carrera incluso dentro de otras carreras, no solo es emprender por nuestra cuenta, sino intraemprender en una empresa o dentro de la universidad o dentro de un entorno, una fundación, una ONG, pero ahora tenemos que hacerlo mejor. Que esas tasas de éxito de emprendimiento, que al final siempre va a haber una parte de fracaso, ¿no? O sea, no, un 100% de éxito sería una quimera, ¿no? No sería posible, pero ¿por qué no hacerlo mejor? ¿No? ¿Por qué no hacerlo más disciplinado? ¿Por qué no aprender de estos errores, no nuestros propios, de cada uno solo, sino de todo el ecosistema que vamos teniendo en México y en Latinoamérica y hacerlo cada vez mejor y ser más exigentes, como decía, métricas de actividad y resultado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los próximos años veamos, sí, sí, un poco más de emprendimientos, pero sobre todo mejores emprendimientos, ¿no? ¿Y mejores emprendimientos qué significa? Que resuelven necesidades reales de nuestro entorno, o sea, que están resolviendo alguna necesidad real del ecosistema que va a cambiar vidas, que va a mejorar, que va a transformar y que son más robustos y que, pues, por supuesto, están más a prueba de una semana mala y no dependen de ese financiamiento, ¿no? De ese acceso a capital, o no son tan dependientes de ello, ¿no? O sea, que será una necesidad, pero no son tan dependientes de ello, ¿no? Y la universidad, pues como decía, tenemos la oportunidad de encabezar ese movimiento, ¿no? Esa iniciativa de ser quienes ayudamos a formar, ¿no? No solo en cantidad, sino en calidad, esos emprendedores, de a la vez transformarnos como universidades, como puntos para no solo satisfacer las necesidades de técnicas tradicionales, ¿no? De muchas carreras, ¿no? De formación, oye, la formación en finanzas, en ingeniería, en cálculo, en álgebra, etcétera, sino también esas necesidades en estos skills de emprendimiento, de empresa, y a la vez pues perdurar, ¿no? Y seguir cumpliendo con nuestra misión como universidades, ¿no? Como espacios de formación, como espacios creativos, como espacios de convivencia, ¿no? Y de resolución de problemas de futuro, ¿no? Entonces, está para mí la universidad está en un punto de decisión de qué quiere ser de mayor la universidad, ¿no? O qué quiere ser en esta nueva etapa que nos viene en el mundo de la formación y de la empresa, que se está transformando tanto con este tsunami de la inteligencia artificial y con todas las oportunidades por delante. Poder tener la oportunidad de encabezar, poder tener la oportunidad de liderar, poder tener la oportunidad de ser punto de encuentro, o poder quedarnos, rezagarnos y quedarnos atrás y quedarnos más limitados, ¿no? Entonces, yo creo que hay universidades que sean valientes y que tengan ganas van a encabezar y va a ser maravilloso, ¿no? Vamos a ver esos emprendimientos, vamos a ver cómo son mejores emprendimientos, mejores emprendedores, cómo la universidad les ayuda a ellos. Y me encantará que México sea una referencia en esto, ¿no? Y que otros países que ya lo hemos visto, como decía antes, en algún caso en el norte de Europa, en Estonia, en Corea, ¿no? Que vemos cómo las universidades están encabezando ese emprendimiento y lo están potenciando, impulsando, pues ¿por qué no en México también hacerlo, ¿no? Y también las universidades de México han potenciado grandes movimientos en el pasado, ¿no? De disciplinas técnicas, ¿no? Y cómo hemos avanzado y cómo nos hemos formado y cómo hemos aprendido. ¿Por qué no ahora, ¿no? También liderar esta siguiente ola? No, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, yo tengo la fiel creencia de que ya no es el sueño americano, ya es el sueño mexicano, honestamente. Es algo, ya sabes, es como una ilusión mía y aparte creo que yo lo resumo mucho en aprender a escoger el problema correcto y también interesarnos de forma profunda, de verdad interesarnos, porque de repente pareciera que nos interesa el objetivo de la universidad, el objetivo del sistema, el objetivo de la empresa, de todo el mundo, menos el objetivo del estudiante. Y los estudiantes tienen, ellos ya saben qué quieren, qué les gusta, qué les interesa, entonces a mí se me hace fundamental y eso debe estar mega ligado con el problema, porque aparte está ligado con la cultura y la sociedad en la que viven. Pero Tomás, ahorita para ir cerrando, me gustaría hacerte creo que esta es la pregunta más dura de todas. Si tú pudieras cambiar una cosa, nada más, una, en la manera en la que las universidades se vinculan con el sistema, con el ecosistema de innovación, ¿cuál sería? Una, así que les digas, universidades, que ahorita nos están escuchando muchas, esta, es esta, Una, una. haría obligatorias las prácticas profesionales en una startup o emprendimiento. Igual, o sea, igual que ya son obligatorias, ¿no?
en general en empresa, pues que el alumno puede tener a la vez que pueda, o sea, después o antes de haberlas tenido en un corporativo, que las haya tenido en un emprendimiento. ¿Vale? Emprendimiento podemos delimitar bien lo que sea, porque el tipo de aprendizaje que se tiene es muy diferente por la estadía, ¿no? Por la madurez de la empresa. La polivalencia que exige, ¿no? Ese aprender a trabajar es muy diferente y complementa mucho, ¿no? Entonces, si yo pudiese influir en el sistema mexicano, ¿no? De formación, pondría obligatorias esas prácticas, no sé si son 3 meses, 6 meses, pero haría obligatoria esa estancia en un emprendimiento. A mí la respuesta con todo mi corazón casi me hace llorar, te lo juro, creo que es importantísimo. Eh, Y Diego, si me lo permites, con una cosa que has dicho, ¿no? De tu visión, sumar, ¿no? El por qué estoy yo aquí, ¿no? Y hoy estoy aquí, bueno, porque me invita a la fundación, pero porque yo vivo y trabajo en México, porque yo también quiero venir a la capital del emprendimiento de alto impacto, ¿no? O sea, porque yo también quiero aportar mi granito de arena y aunque mi acento no sea de aquí, no estoy aquí por los tacos, me encantan los tacos, pero estoy aquí porque estoy cerca de los grandes necesidades y de los grandes emprendedores, ¿no? Y al estar cerca me va a ayudar a mí a cumplir mi misión, a desplegar más mis skills, ¿no? Y a impulsar, ¿no? A los que están aquí, ¿no? Entonces, que somos muchos, ¿no? Los que nos estamos sumando a esta ola, que somos muchos los que queremos lograr cambios, ¿no? Lograr grandes cambios y que nos estamos potenciando, que no vamos a parar, o sea, que nadie va a parar y que yo creo que es algo bonito, ¿no? O sea, que como cada vez nos encontramos más aquí, ¿no? En este país, en esta región y tenemos ganas de cambiar las cosas y de hacerlo de forma diferente, ¿no? Ya que de la forma tradicional a veces no se han podido cambiar, pues oye, ¿cómo cambiarlo de forma diferente? Oye, si tienes, digo, tiempo para un par de preguntas más, nada más rápido. Por supuesto. Si hay alguien que tenga alguna pregunta y la quiera poner en el chat o nos lo quiera mandar en privado a mails de la fundación o algo así, nos lo pueden escribir para poder pasársela a Tomás, porque insisto, no es tan seguido que tenemos expertos en materia y con el nivel de experiencia que tiene Tomás. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, váyanosla compartiendo. Ya me pasaron acá un par, pero quiero ver si sale algún otro tema. A ver, tengo una Ahí por las acá. tengo. Es que estoy escogiendo la verdad, porque hay unas que llegan más al corazoncito de muchas cosas. Esta, por ejemplo, creo que es súper importante, porque ahorita que hablábamos o sea, el universitario tiene palabra, voz y voto, ¿sabes? ¿Qué nos puede recomendar para motivar a los universitarios a emprender? Buena pregunta, ¿no? Porque además hay que ver qué le motiva, ¿no? Yo creo que primero hay que alinearse con qué cosas motivan a ese emprendedor, ¿no? Le puede motivar la oportunidad de carrera, el generarse a sí mismo la oportunidad laboral, le puede motivar la fama, o sea, la exposición, ¿no? O sea, eso puede ser algo que le motive, ¿no? O sea, tenemos que entender qué les motiva más allá del emprendimiento, vamos a ver cuáles son sus necesidades como alumno, ¿no? Como universidad, como emprendedor e intentar resolverlas, ¿no? Es posible que la exposición sea, ¿no? O sea, el hecho de generar unos premios a veces no son tanto monetarios, sino reconocimientos. O sea, si yo en una gala de la universidad estoy entregando premio a mis emprendedores, estoy reconociendo, estoy poniendo en la palestra, igual que lo puedo hacer a los mejores alumnos, ¿no? O sea, si yo en la graduación, ¿no? No solo reconozco al mejor expediente, sino que también reconozco al mejor emprendedor, pues igual eso es una forma de darle un premio, ¿no? Entonces, yo vería qué cosas motivan a los alumnos, y quizás a los alumnos sea el conocer a grandes emprendedores del país y para eso, pues oye, solo invito a aquellos que han emprendido ya o que han presentado, han postulado su proyecto, ¿no? Esto hemos visto ya con universidades que funcionan, ¿no? Que cuando traen a mentores, a grandes emprendedores de aquí de México, ¿no? Que tenemos, lo que hacen es que para poder escucharles o para poder tener la mentoría con ellos one-on-one, tienes que haber presentado ya un proyecto o tienes que haberte vinculado ya con ese laboratorio, ¿no? Entonces, primero analizaría qué les motiva, o sea, qué les motiva en general, más allá del emprendimiento, y vería cómo resolverlo vinculado al emprendimiento, pues ya sea la exposición, ya sea el conocimiento o cercanía a grandes emprendedores, ya sea el poder elegir esas prácticas profesionales en startups, ¿no? O en entornos de rápido crecimiento, ¿no? Encantado también, por supuesto, creo que esta pregunta era de Ricardo Omar, Ah, de pensar en el caso concreto de ellos, cuál podemos ver. ¿no? Y yendo a la siguiente, por ejemplo, ¿es condición de éxito para las universidades emprendedoras tener financiamiento para los proyectos de emprendimiento, fondos, semillas o inversión? O sea, ¿es un sí o sí, es un requerimiento o no sería un requerimiento para tener éxito? Para nada. O sea, no es necesario, como decíamos antes, ¿no? El acceso a capital es una necesidad de los emprendimientos, pero que ni siquiera tiene que ser una necesidad de las etapas en las que deberían estar residiendo en la universidad, ¿no?
siempre va a ser positivo, ¿no? El que eso sea una de las salidas, ¿no? O uno de los saltos que se pueda lograr con los emprendimientos de las universidades, pero ese fondo ni siquiera tiene que ser propio de la universidad, puede ser un fondo externo al que se presentan esos emprendimientos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, lo que genera o lo que impulsa, ¿no? O lo que potencia ese emprendimiento muchas veces va a ser, como decíamos antes, ¿no? El ser críticos, el formar el disciplina, o sea, la disciplina, y no, eso no solo se logra con capital, ¿no? Se logra acompañando, se logra formando, se logra dando espacios, ¿no? A los emprendedores, se logra conectando a los emprendedores, no solo es con financiamiento, ¿no? Entonces, si existe un fondo, probablemente sea positivo para acelerar, ¿no? Y para siguientes etapas, pues no, aquellas universidades que por supuesto tengan ya destinado un fondo o que estén planeando en ello, bienvenido sea, ¿no? Vamos a utilizarlo, pero si hay una que no lo tiene, que no se piense que no se puede impulsar el emprendimiento por no tenerlo, ¿no? O sea, no tiene que ser una condición sine qua non. Y metiendo ahí mi cuchara también, creo que hay cosas son súper valiosas aparte del financiamiento. Por ejemplo, el acceso es una de las cosas más complicadas que existen, ¿no? Poder tener acceso a probar con una empresa es súper complicado, es de lo más difícil, es de lo más valioso también. Esta de Alberto Ramos se me hace grande también. ¿Crees que el pensamiento de los docentes influye en la construcción de un proyecto en cuanto al límite de innovación? No lo sé, presumiría que sí. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando trabajo con corporativos, me gusta hablar mucho de los anticuerpos corporativos que frenan la innovación y que son anticuerpos porque nacen o existen precisamente para proteger el negocio core, para proteger al corporativo, para proteger pues los temas legales, los temas de regulación, ¿no? Y que a la vez esa burocracia pues, puede estar frenando la innovación, frenando el emprendimiento. La universidad es muy probable que pueda pasar lo mismo, ¿no? Que existan unos anticuerpos universitarios que frenan la innovación. Es decir, que la forma en la que se están haciendo las cosas en ciertas materias o disciplinas de la universidad es positivo para esas materias, para esas disciplinas y para esos departamentos. Por si yo tengo un departamento tecnológico, pues tengo que hacerlo en base a técnicas. Si tengo un departamento de seguridad y salud en la universidad de entorno, tengo que cumplir con esas normas, porque son positivas, pero a la vez hay algunas cosas que pueden estar frenando el emprendimiento, ¿no? Entonces, como universidad, tenemos que tener la capacidad de crear esos sandbox, ¿no? O espacios de prueba en los que nos permitimos no tener todas esas normas, ¿no? No tener todas esas normas a la hora de innovar, ¿no? Y crear esos espacios de emprendimiento, de disrupción, ¿no? De ruptura. Entonces, el pensamiento de los docentes, digo, no tengo la certeza, ¿no? Y dependerá mucho de la universidad, dependerá mucho de cómo sea el carácter de esos docentes, el carácter académico, pero viendo cómo ocurren los corporativos, es muy probable que las universidades tengamos unos anticuerpos universitarios que frenen el emprendimiento sin que queramos que lo frenen, pero que lo estén frenando. O más que frenarlo, que lo estén llevando hacia donde no queremos que vaya, ¿no? Pues esa parte no disciplinada o sea, hacia un entorno donde no queremos que. Ya, voy a meter otra vez mi cuchara en esta parte y te digo, sí, o sea, es impresionante, impresionante. Y nosotros tenemos contacto con más de 600 profesores que dan la metodología a lo largo de N cantidad de instituciones, no nada más universitarios, de muchos ámbitos. Y cuando el profesor, el docente, el facilitador marca una línea de innovación, una vara de innovación que es sumamente alta, se ve en los emprendimientos. O sea, se ve, es palpable, literalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Y bueno, Tomás, sé que ahorita ya traes una agenda también, que ya te estamos robando mucho más tiempo del que debiéramos. Todavía hay algunas preguntas que tenemos pendientes. Lo que podemos hacer por acá es tomar esas preguntas y te las mandamos a ti, ¿va? Para que ver si nos Exacto. puedes ayudar Yo con encantado de que compartan mi contacto y ayudar a los docentes, universidades que están por aquí. Veo que hablamos de un modelo de éxito que digo que no me parece evidente, pero encantado de pensarlo, ¿no? De habilidades o conocimientos, pues probablemente sea la parte de pasar a la acción, ¿no? De salir al mercado, de enfrentar, ¿no? Pasar de la teoría a la acción. Pero bueno, encantado de profundizar en estas preguntas, ¿no? De las métricas de actividad y de resultado, ¿no? Esos indicadores que decíamos antes. Bueno, hay varios temas que encantados de seguirlos en la conversación posterior, que bueno, para eso son estos espacios, para detonar otras conversaciones, que empecemos a hacer, que sigamos haciendo ecosistema, ¿no? Y que sigamos conectando entre todos para potenciarnos unos a los otros. Totalmente. Entonces, les voy a dejar ahí el mail que está de memoria, ¿no? El de nosotros, para que nos puedan mandar todo. Por ahí también les comparto el contacto de Tomás y demás para poder seguir la conversación. Tomás, de verdad, muchas gracias por la apertura, por el tiempo, por la conversación.
y creo que pusimos ya ahorita sobre la mesa algo que todos intuimos, pero que pocas veces se articula o pocos se atreven como tal a tirar ya de forma frontal qué es lo que está pasando con esto, con este impacto universitario que debería de existir, ¿no? Y que pues básicamente el impacto universitario no se mide tanto en titulados, sino más bien en soluciones y estas soluciones que pueden cambiar regiones completas, regiones enteras. Entonces, gracias a todos por acompañarnos y recuerden que Beyond Startups no solo es un espacio de conversación, sino también es una red para poder conectar a quienes están listos para pasar del aula a la acción y también todos los comentarios que nos puedan mandar a ese mismo mail, por el amor del Señor, mándenlo, qué les gustó, qué no les gustó, si quieren que yo hable menos y que hable esto más, qué más quieren escuchar, porfa, mándenos todo lo que puedan, ¿va? Muchas gracias, feedback al más no poder, muchas gracias, que tengan un excelente día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que han asistido y nos están escuchando.